¿Qué pasaría si te dijera que lo único que separa a un hombre común de uno verdaderamente imparable no es su talento, ni su historia, ni su entorno, sino la forma en que se habla a sí mismo cuando nadie lo escucha? Durante años se nos ha hecho creer que los hombres fuertes nacen así, que hay personas con una mente privilegiada, con una voluntad especial, con una resistencia que otros simplemente no tienen. Pero esa idea es cómoda y profundamente falsa. La verdadera diferencia no está en la genética, está en la mentalidad. No está en lo que te pasa, sino en lo que decides pensar frente a lo que te pasa. Yo, Immanuel Kant, aprendí algo que cambió por completo mi forma de ver al ser humano. No somos prisioneros de lo que sentimos, somos responsables de lo que elegimos hacer con eso que sentimos. Y esa distinción, aunque parece pequeña, define destinos enteros. Porque el hombre que aprende a gobernar su mente se vuelve libre incluso en medio de la adversidad. Y el que no lo hace, seguirá siendo esclavo aunque tenga todo a favor. Ser imparable no significa no tener miedo. Significa no obedecerlo. No significa no caer. Significa no quedarse abajo. Significa desarrollar una mente tan entrenada, tan firme, tan disciplinada, que incluso cuando el mundo externo se desordena, el mundo interno permanece en pie. Y eso no es un don divino. Es una construcción diaria. Muchos hombres esperan sentirse motivados para actuar. Esperan ese impulso perfecto, esa claridad absoluta, esa señal externa que les diga ahora sí. Pero la verdad es dura. El hombre que espera motivación ya decidió rendirse antes de empezar. La motivación es volátil. Va y viene. El compromiso, en cambio, se queda. Y solo el compromiso forja una mente de acero. Una mente imparable se entrena cuando decides hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Cuando te levantas a pesar del cansancio. Cuando cumples tu palabra aunque nadie te esté observando. Cuando eliges el largo plazo por encima del placer inmediato. Cada una de esas decisiones parece pequeña, insignificante incluso. Pero juntas construyen algo enorme, respeto por ti mismo. Y ese respeto es la base de toda fortaleza real. El hombre débil no es el que cae, es el que se traiciona. El que dice que va a hacer algo y no lo hace. El que se promete cambiar y vuelve a lo mismo. El que se justifica con excusas elegantes. Cada vez que haces eso, le enseñas a tu mente que no puede confiar en ti. Y una mente que no confía en su propio líder interno entra en caos. En cambio, cada vez que cumples, aunque sea en lo pequeño, algo se reconfigura. Tu mente aprende que tus decisiones tienen peso, que tu palabra vale, que no estás a merced de tus emociones. Y esa confianza acumulada se convierte en carácter. No de golpe, no en un día, sino con repetición. Ser imparable no es un estado emocional, es un hábito mental. La mayoría de los hombres quiere resultados extraordinarios sin atravesar el proceso incómodo que los crea. Quieren seguridad sin incertidumbre, confianza sin prueba, fortaleza sin fricción. Pero la mente no se fortalece en la comodidad. Se forja exactamente en el momento en el que todo dentro de ti quiere abandonar. Ese es el punto de quiebre real. Cuando tu cuerpo dice basta, pero tu visión dice sigue. Cuando tu mente grita excusas, pero tu disciplina responde acción. Cuando no hay aplausos, ni resultados visibles, ni garantías, y aún así avanzas. Ahí se decide quién eres. Tu cuerpo es más fuerte de lo que crees. Tu mente es la que pone límites antes de tiempo. Es la voz que te dice no vale la pena, descansa, mañana, no estás listo. Y si obedeces esa voz una y otra vez, no solo pierdes días, pierdes identidad. Te conviertes en alguien que abandona. Y eso pesa. Una mente de acero no elimina esa voz. Aprende a reconocerla y a no seguirla. Aprende a decir, te escucho, pero no mandas. Y ese acto de liderazgo interno, repetido cientos de veces, cambia por completo el rumbo de una vida. No vas a despertar un día sintiéndote invencible. La confianza no aparece mágicamente. Se construye cuando haces lo que dijiste que harías. Cuando atraviesas lo incómodo. Cuando eliges avanzar incluso con miedo. La confianza es un efecto secundario de la coherencia. Por eso,
Empieza por lo que sí puedes controlar. Tu horario, tus hábitos, tu enfoque, tu diálogo interno. Cada vez que dices hoy no puedo, te debilitas. Cada vez que dices lo hago igual, te fortaleces. Aunque tiemble el cuerpo, aunque la motivación sea cero, aunque nadie te apoye, porque ese momento incómodo es el gimnasio de tu carácter. Y si lo atraviesas sin ceder, algo cambia. Tu mente empieza a respetarte, empieza a alinearse contigo. Dejas de vivir reaccionando y comienzas a dirigir. Y cuando diriges tu mente, diriges tu vida. Ese es el tipo de hombre que otros admiran en silencio. No porque grite, sino porque avanza. No porque presume, sino porque cumple. No porque aparenta fuerza, sino porque la ha construido. Y lo más importante, no necesita ser perfecto. Necesita ser constante. La mente imparable no se forma evitando errores, se forma aprendiendo a no detenerse por ellos. Porque el error no te destruye. Lo que te destruye es abandonar. El verdadero peligro no es caer. Es acostumbrarte a fallarte. Si te acostumbras a justificarte, a posponer, a mentirte, por fuera podrás parecer firme, pero por dentro serás frágil. Y cuando llegue una prueba grande, porque siempre llega, no te romperá el mundo, te romperás tú mismo. Pero si te entrenas cada día, incluso en silencio, cuando esa prueba llegue no te destruirá, te revelará. Mostrará quién eres realmente. Una mente imparable se construye dominando el diálogo interno. No el ruido externo. No los aplausos. No la motivación pasajera. Lo que te dices cuando estás solo. Cuando nada avanza. Cuando todo parece estancado. Ahí es donde la mayoría se rinde. No en la realidad, sino en la mente. Se dicen que ya fallaron. Que no vale la pena. Que ya es tarde. Que no son suficientes. Y esas frases, repetidas sin cuestionar, se convierten en órdenes internas. Pero puedes romper ese patrón. No con frases vacías. Con acción. Cada acción contraria a tu antigua narrativa es una reescritura. Es un nuevo camino neuronal. Es una identidad nueva formándose en tiempo real. Y si repites eso todos los días, tu mente cambia de voz. Deja de ser el saboteador y se convierte en estratega, en aliada, en fuerza. El control de tu diálogo interno es lo que te mantiene en el juego cuando otros abandonan. No es talento, es resistencia mental. Es visión sostenida cuando el progreso no es visible. Porque lo que te separa no es lo que sabes. Es lo que haces cuando no hay resultados inmediatos. Y si hoy algo dentro de ti se está despertando, si sientes esa incomodidad que no es ansiedad sino llamado, entonces este mensaje no es casualidad. Es una invitación. No a sentirte motivado. A comprometerte. Comprometerte con la versión de ti que ya no negocia con la pereza. Que ya no vive según su estado de ánimo. Que actúa según su visión. Una mente de acero no se hereda. Se forja. Y se forja hoy. En lo pequeño. En silencio. Con decisión. Porque cuando dominas tu mente, no hay obstáculo externo que pueda detenerte. Y ahí, justo ahí, comienza a nacer el hombre verdaderamente imparable. Y cuando entiende eso, algo cambia de forma irreversible dentro de usted. Deja de pedir que el camino sea más fácil y empieza a pedir que usted sea más fuerte. Deja de esperar que las circunstancias se acomoden y comienza a acomodarse usted a las circunstancias con inteligencia, con firmeza, con visión. Porque el hombre con mente imparable no negocia con la realidad, la enfrenta y la transforma desde adentro hacia afuera. Cada obstáculo que aparece deja de ser una amenaza y se convierte en una pregunta silenciosa. ¿Quién vas a ser frente a esto? ¿El de siempre o el que estás construyendo? Y esa pregunta no se responde con palabras, se responde con acciones. Con la decisión de levantarse cuando sería más cómodo quedarse. Con la decisión de cumplir cuando nadie exige. Con la decisión de sostener el enfoque cuando todo alrededor intenta dispersarlo. Ahí es donde se define el carácter real. Tiene que entender algo crucial. La mente imparable no busca una vida sin presión. Busca una vida con sentido. Porque la presión no destruye al hombre fuerte,
lo revela. Y cada vez que atraviesa una situación difícil sin traicionarse, sin huir, sin rendirse, su identidad se solidifica un poco más. Ya no duda tanto. Ya no se cuestiona a cada paso. Ya no necesita aprobación externa, porque se ha aprobado a sí mismo con hechos. Ese es el punto donde muchos se quedan atrás. Porque llegar hasta ahí requiere paciencia. Requiere tolerar la incomodidad de no ver resultados inmediatos. Requiere caminar con fe en el proceso cuando el ego quiere pruebas rápidas. Pero el hombre que entiende esto deja de desesperarse. Sabe que cada día que no se rinde está avanzando, aunque el mundo no lo note todavía. Y cuando el mundo lo note, ya será tarde para detenerlo. Porque una mente entrenada no se rompe ante la crítica. No se desmorona ante el rechazo. No se pierde ante el fracaso. Aprende, ajusta y sigue. No por terquedad, sino por claridad. Porque sabe quién es y hacia dónde va. Y esa claridad vale más que cualquier talento. Muchos hombres pasan la vida reaccionando. Reaccionan al cansancio, a la opinión ajena, a la falta de resultados, a los problemas inesperados. El hombre imparable, en cambio, responde. Respira, observa y actúa desde un lugar más alto. No desde el impulso, sino desde la intención. No desde el miedo, sino desde la visión. Y esa capacidad de responder en lugar de reaccionar es una de las mayores muestras de poder interno que existen. Pero no se engañe. Esto no es un estado permanente de fortaleza absoluta. Habrá días en los que dude. Días en los que se sienta cansado. Días en los que su mente intente llevarlo de vuelta a lo conocido. La diferencia es que ahora usted no se identifica con esa voz. La escucha, la reconoce y elige no seguirla. Porque ha entendido que no necesita ganar todas las batallas emocionales. Solo necesita no rendirse ante ellas. Cada día es una oportunidad para reafirmar su identidad. No con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones consistentes. Elegir el enfoque en lugar de la distracción. Elegir la disciplina en lugar de la comodidad. Elegir la acción en lugar de la excusa. Esas elecciones repetidas son las que construyen una mente que ya no se quiebra fácilmente. Y cuando llegue el momento en que otros abandonen, cuando el proceso se vuelva pesado, cuando el entusiasmo inicial haya desaparecido, usted seguirá ahí. No porque sea especial, sino porque se entrenó para eso. Porque decidió que su palabra consigo mismo era sagrada. Porque dejó de negociar con su potencial. Ese es el verdadero secreto de los hombres imparables. No hacen acuerdos con su versión débil. No le prometen descanso a cambio de rendirse. No le prometen alivio a cambio de abandonar. No le prometen comodidad a cambio de traicionarse. Le prometen crecimiento. Y cumplen. Y si ha llegado hasta aquí, si ha escuchado cada palabra con atención, entonces ya lo sabe. Esto no es solo motivación. Es un llamado. Un recordatorio de que dentro de usted hay una fuerza que no ha sido usada por completo. Una versión que no se queja, no se esconde y no se rinde. Una versión que actúa incluso cuando tiembla. No espere sentirse diferente mañana. Empiece a actuar diferente hoy. Proteja su enfoque. Anticipe sus excusas. Entrene su mente. Honre su palabra. Y repítalo cada día hasta que ya no sea un esfuerzo, sino su forma natural de vivir. Porque cuando un hombre se gobierna a sí mismo, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un campo de posibilidades. Y en ese punto, no importa cuántos obstáculos aparezcan, cuántas veces caiga o cuántas dudas surjan, ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que decide ser imparable, no por emoción, sino por compromiso, su vida entera empieza a alinearse con esa decisión. Y ese alineamiento, sostenido en el tiempo, es lo que convierte a un hombre común en alguien que deja huella. Hoy no fue solo otro video. Fue el día en que decidió dejar de vivir en modo automático. Y eso, aunque aún no lo vea, ya lo cambió todo. Una mente imparable se fortalece también con el poder del propósito. Porque cuando un hombre sabe por qué hace lo que hace, encuentra fuerza incluso cuando ya no tiene energía. El propósito no elimina el cansancio, pero le da dirección. No quita el dolor,
pero le da sentido. Y cuando algo tiene sentido, se puede soportar. El hombre sin propósito se quiebra ante la primera dificultad seria. Se pregunta ¿para qué seguir? ¿Vale la pena tanto esfuerzo? En cambio, el hombre con propósito no se hace esas preguntas cuando el camino se vuelve duro. Se las hizo antes. Ya decidió. Y esa decisión lo sostiene cuando la motivación desaparece. Por eso tantos abandonan. No porque no puedan, sino porque nunca conectaron con una razón lo suficientemente profunda. Vivían empujados por el deseo de resultados rápidos, de aprobación, de comodidad. Pero cuando eso no llegó, se quedaron vacíos. El propósito verdadero no depende de resultados inmediatos. Depende de identidad. De saber quién es y en qué tipo de hombre se quiere convertir. Pregúntese esto con honestidad brutal. ¿Para qué quiere ser más fuerte? ¿Para qué quiere avanzar? ¿Para quién está construyendo esta versión de usted? Si no responde eso, su mente buscará excusas en los momentos difíciles. Pero si lo tiene claro, incluso el dolor se vuelve parte del camino. Porque ya no está sufriendo porque sí. Está pagando el precio de algo que eligió conscientemente. Una mente imparable no vive improvisando su dirección. Vive alineada con un propósito que la precede. Y ese propósito se recuerda todos los días. No como una frase bonita, sino como una guía de decisiones. Cuando está cansado, recuerda su propósito. Cuando duda, recuerda su propósito. Cuando quiere rendirse, recuerda su propósito. Y ese recuerdo cambia su postura interna. Lo endereza. Lo devuelve al centro. El propósito también protege su mente del ruido externo, de la comparación constante, de la necesidad de validación. Porque cuando sabe hacia dónde va, deja de mirar tanto al costado. Deja de medir su avance con la vida de otros. Se enfoca en su propio proceso, en su propia ruta, en su propio ritmo. El hombre sin propósito se distrae fácilmente. Cambia de dirección cada vez que algo parece más atractivo. Persigue estímulos. El hombre con propósito, en cambio, filtra. Aprende a decir no. Aprende a postergar gratificaciones. Aprende a sostener el enfoque incluso cuando nadie lo reconoce. Y ese es un nivel de poder que pocos alcanzan. Otro pilar de la mente imparable es la capacidad de persistir sin dramatizar. Muchos hombres abandonan no porque el camino sea imposible, sino porque exageran el esfuerzo mentalmente. Se cuentan historias de sufrimiento, de injusticia, de esto no debería ser tan difícil. Y esa narrativa los agota más que el trabajo mismo. El hombre con mente fuerte no dramatiza, no se victimiza, no se pregunta por qué a él. Se pregunta qué sigue. Reduce el problema a la acción. Simplifica. Avanza. No porque no le duela, sino porque no convierte el dolor en identidad. Entienda esto, lo que más cansa no es el esfuerzo, es la resistencia interna al esfuerzo. Cuando deja de pelear con el proceso y lo acepta como parte natural del crecimiento, su energía se ordena. Ya no desperdicia fuerza emocional. La usa para avanzar. Por eso la mente imparable no es ruidosa. Es sobria, clara, directa. No necesita grandes discursos internos. Necesita decisiones simples repetidas con constancia. Hoy entreno. Hoy cumplo. Hoy avanzo. Eso basta. Y aquí hay algo clave que debe integrar. La disciplina no es castigo, es autocuidado profundo. Muchos la ven como una cárcel, como una imposición dura. Pero en realidad, la disciplina es lo que lo protege de su versión más débil. Es lo que lo salva de la dispersión, del arrepentimiento, de la vida vivida a medias. Cada vez que se disciplina, se está diciendo, me importo. Cada vez que cumple, se está diciendo, puedo confiar en mí. Y esa confianza es el cimiento de una mente inquebrantable. Un hombre que confía en sí mismo no se derrumba fácilmente. Puede perder, puede fallar, puede equivocarse, pero no se pierde a sí mismo. Porque sabe que va a responder. Y eso es más poderoso que cualquier resultado externo. Finalmente, entienda esto y guárdelo como una ley personal. Nadie se vuelve imparable de golpe. Se vuelve imparable decisión tras decisión.
día tras día, en silencio, sin épica, sin aplausos. Pero un día, sin darse cuenta, mira atrás y se da cuenta de que ya no es el mismo, que lo que antes lo vencía ahora apenas lo sacude, que lo que antes lo paralizaba ahora lo activa, que su mente ya no huye, responde. Ese es el momento en que entiende que la transformación ocurrió, no porque el mundo cambió, sino porque usted cambió. Así que hoy no busque sentirse fuerte, busque actuar con firmeza, no busque motivación, busque dirección, no busque facilidad, busque coherencia, y repita ese proceso mañana, y pasado mañana, y cuando no tenga ganas también, porque eso, exactamente eso, es lo que construye una mente de acero, y una mente de acero, sostenida en el tiempo, no puede ser detenida, porque ahí es donde nace el verdadero poder, en la capacidad de elegir conscientemente quién quiere ser hoy, incluso cuando todo en usted quiere volver a lo conocido. La mayoría de los hombres vive en automático, reaccionando desde hábitos antiguos, desde heridas no resueltas, desde impulsos que nunca se cuestionaron. Pero el hombre con mente imparable rompe ese ciclo. Se detiene, observa, decide, y esa pausa consciente cambia el rumbo de su vida. Cada vez que responde distinto, aunque sea incómodo, está reescribiendo su identidad. Cada vez que no repite el patrón, está construyendo carácter. Y el carácter no es algo abstracto, es la suma de decisiones difíciles tomadas cuando nadie lo obligaba. Es lo que hace cuando podría excusarse y aún así elige actuar con integridad. Entienda esto, su pasado explica cosas, pero no manda. Sus heridas explican reacciones, pero no definen su destino. Lo único que realmente tiene poder es lo que decide hoy con la conciencia despierta. Y cuando toma esa responsabilidad completa, sin culpar al entorno, sin justificarse con la historia, algo dentro de usted se ordena. Una mente de acero no se victimiza, se responsabiliza. No porque sea fácil, sino porque es liberador. Porque cuando deja de culpar, recupera el control. Y cuando recupera el control, ya no necesita permiso para cambiar. Empiece a verse como el hombre que lidera su vida, no como el que la sobrevive. Liderar no es dominar a otros, es dominarse a sí mismo. Es elegir el largo plazo sobre el alivio inmediato. Es decir no a lo que lo debilita, incluso cuando nadie lo ve. Es mantenerse firme cuando la tentación aparece disfrazada de descanso, de merecimiento o de solo esta vez. Cada día tendrá esa elección. No una vez. No en momentos épicos. Todos los días. Y ahí es donde se forja la mente imparable, en lo repetido, en lo aparentemente pequeño, en lo invisible. No en los discursos motivacionales, sino en la coherencia diaria. Va a fallar a veces. Eso es parte del proceso. Pero la diferencia ahora es que no se va a abandonar. Va a observar el fallo, aprender y corregir. Sin drama. Sin castigo. Con disciplina consciente. Porque ya entendió que el enemigo no es caer, es quedarse en el suelo justificando la caída. Cuando viva así, algo cambia en su energía. La gente lo nota. No porque hable más fuerte, sino porque camina con dirección. Porque ya no duda tanto. Porque ya no se disculpa por existir. Porque su presencia tiene peso. Y ese peso no viene del ego, viene de la congruencia. De hacer lo que dice. De sostener lo que decide. De no traicionarse cuando nadie lo está mirando. Ahí es cuando su mente deja de ser frágil. Ahí es cuando se vuelve estable. Y una mente estable, con propósito, enfoque y disciplina, se vuelve imparable no por agresividad, sino por consistencia. No necesita demostrar nada. Solo necesita continuar. Así que hoy, cuando termine este día, no piense en todo lo que falta. Piense en quien está eligiendo ser. Mañana haga lo mismo. Y pasado mañana también. Porque el hombre que se elige a sí mismo cada día, con conciencia y coraje, termina construyendo una vida que ya no puede ser detenida. No por suerte, no por talento, sino porque decidió despertar. Y una vez despierto, ya no hay vuelta atrás. Y cuando llegue ese día, no sentirá euforia descontrolada ni necesidad de validación externa.
Sentirá algo más profundo, calma. La calma de saber que no se traicionó, que cuando fue fácil rendirse, eligió mantenerse, que cuando nadie lo veía, siguió trabajando, que cuando el miedo le habló, no le obedeció. Esa calma es la verdadera victoria, porque al final, la vida no se trata de vencer a otros, sino de no perderse a uno mismo en el camino. Y usted, si ha llegado hasta aquí con la mente abierta y el corazón atento, ya entendió algo que muchos nunca entienden, que el verdadero éxito no es llegar rápido, es llegar íntegro. Un hombre íntegro no vive dividido. No es una persona en público y otra en privado. No promete lo que no cumple. No se abandona cuando se cansa. Ajusta, aprende, respira, pero no se rinde. Y esa coherencia interna es lo que lo vuelve peligroso para la mediocridad, incómodo para la conformidad e inspirador para quien aún está dormido. Tal vez no todos lo entiendan. Tal vez algunos se alejen. Tal vez otros se burlen. Es parte del proceso. El crecimiento siempre incomoda a quienes prefieren quedarse igual. Pero usted ya no vive para encajar. Vive para avanzar. Vive para honrar lo que sabe que puede llegar a ser. Y no necesita gritarlo. No necesita explicarlo. Su forma de caminar, de decidir, de responder, de sostenerse en silencio hablará por usted. Porque cuando un hombre ha construido una mente firme, su sola presencia transmite algo que no se puede fingir. Así que siga. Incluso en los días lentos. Incluso cuando dude. Incluso cuando el progreso no sea visible. Porque lo invisible también cuenta. De hecho, es lo que más cuenta. Cada día que elige no fallarse, algo se ordena. Cada día que actúa con intención, algo se fortalece. Cada día que resiste la tentación de volver a lo cómodo, algo dentro de usted madura. Y esa madurez es la base de una vida que no depende de aplausos ni de circunstancias. Usted no es imparable porque no siente miedo. Es imparable porque ya no le pertenece. No es imparable porque nunca cae. Es imparable porque nunca se queda abajo. No es imparable porque todo salga bien. Es imparable porque decidió seguir incluso cuando todo parecía en contra. Y esa decisión, repetida día tras día, se convierte en identidad. Y una identidad firme crea un destino firme. Así que mañana, cuando vuelva a despertar, no se pregunte si tiene ganas. Pregúntese quién decidió ser. Y actúe en consecuencia. Porque eso, y solo eso, es lo que define a un hombre verdaderamente imparable.